Samuel Mejía fue de esos peloteros con notables condiciones que se destacó en la Liga Invernal Dominicana con varios equipos, pero que en las mayores batió poco y por lo mismo fue limitado a tan solo 6 temporadas. Nació el 9 de mayo de 1952 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Samuel Mejía firmó su primer contrato profesional con los Cerveceros de Milwaukee el 24 de octubre de 1970. En 1971, con tan solo 19 años de edad, jugando para la clase A de los Cerveceros, Samuel Mejía demostró sus habilidades en los jardines y mostró, además, su potente brazo, consiguiendo 9 asistencias en apenas 60 partidos. En 1974, Samuel Mejía tuvo una excelente campaña en AA, poniendo números sobresalientes y distinguiéndose como de costumbre en el plano defensivo. En 134 partidos, Mejía conectó 25 dobles, 7 triples, 12 cuadrangulares y remolcó 60 carreras. En cuanto a su defensa, ese año también estuvo impecable. Sacó 326 outs en los jardines con la ridícula suma de 26 asistencias. El brazo de Mejía era tan potente que el equipo incluso coqueteó con ponerlo a pichar. Y en efecto, en 1974 lanzó una entrada para su equipo de AA. Los números que puso Mejía en esa temporada captaron la atención de algunos equipos de las mayores, ya que el jardinero dominicano, a sus 22 años, parecía haberse convertido en un pelotero que daría la talla en la gran carpa, incluso con potencial de ser estrella. En 1975, Samuel Mejía volvió a tener una campaña sólida, incluso se robó 18 bases, pero su promedio de bateo descendió considerablemente a 2.26. Al año siguiente, los Cerveceros lo enviaron a los Cardenales de San Luis el 23 de junio, como el jugador a ser nombrado luego en el cambio por el lanzador Danny Frisella. Ese mismo año los Cardenales lo subieron al equipo grande y Mejía hizo su debut el 6 de septiembre. Abrió su primer partido en el segundo de un doble juego contra los Expos de Montreal. Mejía patrulló sin percance el jardín derecho y se fue en blanco en los 3 turnos que agotó. Tuvo que esperar hasta el 19 de septiembre para conseguir su primer imparable, un doblete por el jardín derecho contra el lanzador zurdo de los Expos, Uri Fryman. En esa breve estadía en las mayores, Mejía solo acumuló 21 turnos al bate y dio 3 imparables, para el minúsculo promedio de bateo de 1.43. Durante ese invierno, los Cardenales de San Luis lo cambiaron para los Expos de Montreal y Samuel Mejía inició la temporada de 1977 en el equipo grande. Participó en 104 juegos y era usado casi siempre como bateador emergente o reemplazo defensivo, ya sea en el jardín derecho o en el central. Conectó su primer jonrón el 15 de junio, nada más y nada menos que contra el equipo que lo había cambiado, los Cardenales de San Luis. Los Expos lo sacaron como bateador de emergente en el séptimo inning y Mejía le pegó un tremendo cuadrangular al relevista derecho Clay Carroll por el jardín izquierdo, contribuyendo a la victoria de su equipo 7-5. Pero no fue sino hasta el 4 de julio de ese año que Samuel Mejía hizo un show con su bate. Abrió en el jardín derecho en el segundo de un doble juego contra los Cachorros de Chicago. Bateando segundo en la alineación, Mejía conectó un triple contra el pitcher abridor Steve Renko. Luego, más tarde, pegó un doblete al inmortal relevista Bruce Sutter y para rematar, abriendo el noveno inning, le conectó un soberbio cuadrangular al mismo Bruce Sutter por el left field, con lo que resultó ser la diferencia del juego, pues los Expos ganaron ese partido 7-6. En la temporada de 1978, Samuel Mejía jugó menos y su rol de suplente defensivo fue ampliado, por lo que a pesar de haber participado en 67 partidos,
apenas tuvo 56 turnos al bate. Su promedio de bateo sufría por la falta de acción. En diciembre de 1978, los Expos cambiaron a Mejía para los Cachorros de Chicago, donde también fue usado exclusivamente como bateador de emergente y reemplazo defensivo. Pero el 4 de julio, los Rojos de Cincinnati le compraron su contrato a los Cachorros y Samuel Mejía jugó el resto de ese año y 2 temporadas más con los Rojos. En 1980, Samuel Mejía continuó con su rol, pero también empezó varios juegos en el Jardín Central y fue la campaña donde más partidos jugó en su carrera, con 117. De los 30 hits que conectó, varios fueron importantes, como el triple con las bases llenas que le conectó a Randy Lerch el 9 de mayo para darle la victoria a Cincinnati sobre los Phillies, 5-2. En ese partido, Mejía jugó en el Jardín Central por César Jerónimo y aprovechó la oportunidad. En 1981 fue el año de la huelga laboral y el dirigente John McNamara usó muy poco a Mejía. Samuel Mejía se la pasaba en la mayoría de las veces reemplazando al jardinero derecho y muy ocasionalmente de bateador o corredor de emergente. Pero Ken Griffey se lesionó la rodilla y a Samuel Mejía le tocó jugar varios partidos seguidos, incluyendo un doble juego el 14 de agosto contra los Gigantes de San Francisco. En el primer encuentro, los Gigantes blanquearon a los Rojos 4-0, con una tremenda labor monticular del derecho Ed Winton. Samuel Mejía defendió el Jardín Central sin tropiezo y dio uno de los 4 hits de su equipo. En el segundo partido, que se fue a extra inning, la pizarra iba 6-6 cuando Mejía, con 2 outs y Cachimbito Foster en la tercera, batió el lanzamiento del cerrador Greg Minton de machucón y el campo corto Johnny LeMaster no pudo sacar out. Con ese infield hit, los Gigantes quedaron en el terreno y en el rostro de Mejía oscilaba una mezcla de alegría y cansancio. No recuerdo la última vez que jugué un doble juego completo, dijo. Griffey had trouble right there, and Mejias comes out of nowhere and makes the grab. Just may have saved the ball game. There goes a fly ball to right field. Mejias makes the play that ends the ball game because Guerrero singled, but a double play ball. Socia hit to Concepcion. Poco después, Ken Griffey retomó la acción y Samuel Mejía retornó a su rol de reemplazo defensivo hasta que terminó la temporada. Para 1982, Mejía se estaba preparando para venir a los entrenamientos de primavera, pero los Rojos de Cincinnati lo dejaron libre el 29 de marzo. Ese mismo año, sin embargo, firmó un contrato para jugar en la Liga Mexicana con los Piratas de Campeche. Después de jugar un año en la Liga Mexicana, Samuel Mejía fue contratado en 1983 para ser dirigente en la organización de los Rojos de Cincinnati. Fue manager durante una década en las menores hasta 1992 y llevó a su equipo de la Costa del Golfo a las finales en 1986. Allí solidificó su relación con el entonces manager de los Rojos, Lou Piniella, y cuando este fue nombrado dirigente de los Marineros de Seattle, se lo llevó para que sirviera de coach de primera base, trabajo que Mejía realizó desde 1993 hasta 1997. Y luego, para la campaña del 2007, los Orioles de Baltimore lo contrataron para ser coach de primera base, esta vez bajo el dirigente Sam Perloso. Si miramos hacia atrás, siempre nos quedará la interrogante si Samuel Mejía no se convirtió en titular por falta de oportunidad o porque no pudo descifrar el picheo de las grandes ligas. Es cierto que durante sus primeras 5 temporadas tuvo un promedio de bateo deplorable, pero en sus últimas 2 campañas batió para .278 y .286 respectivamente. Quizás si los equipos hubieran tenido paciencia, Mejía se habría convertido
en un pelotero regular, sobre todo por sus habilidades defensivas y su potente brazo. Pero al parecer, los equipos se conformaron con aprovechar sus servicios a tiempo parcial, que dicho sea de paso, les fueron de mucha utilidad. En sus años con los Rojos de Cincinnati, Samuel Mejía casi siempre reemplazaba al jardinero derecho Dave Collins. Collins estaba tan acostumbrado a ser reemplazado hacia el final del partido por Mejía que durante la huelga laboral lo echó tanto de menos que dijo lo siguiente: yo me encontraba cortando el césped de mi casa durante la huelga. Terminé la parte delantera y la mitad de la trasera y me puse a esperar a que llegara Samuel Mejía, que viniera a reemplazarme, ayudarme a terminar el trabajo. La carrera de Mejía como jugador de grandes ligas fue corta, pero él supo aprovechar el conocimiento adquirido desde el dugout para destacarse en otras áreas del juego. Center field, Griffey over, chasing it, having trouble. Nice catch by Mejias in right field. Beautiful play by Sam Mejias. Here's the replay. Griffey had trouble right there, and Mejias comes out of nowhere